y bienvenidos y bienvenidas a verano del 92, el verano en el que todo empezó para el deporte español. Hoy tenemos aquí una vez más a Dani de Deportes Dani en redes sociales, periodista, graduado hace relativamente poco y a día de hoy cursando el máster en periodismo deportivo, porque hoy vamos a hablar de 20 jóvenes promesas del fútbol español. La última vez que vino hablamos de 10 jóvenes promesas del baloncesto español, un vídeo que por cierto ha tenido buena acogida, como la verdad prácticamente todos los que hago de jóvenes promesas del básquet español. También podéis encontrar vídeos de jóvenes promesas del deporte español en general. Y me apetece mucho hacer uno del que es el deporte rey, lo es, lo ha sido y siempre lo será. Dani, buenas tardes, ¿cómo estás? Pues nada, encantado otra vez de estar aquí. Como comentas tú, bueno, ya es la segunda vez que vengo, que estuvimos hablando y charlando un poco de promesas del baloncesto y al final, como dices tú, el deporte rey y el que yo creo que también mucha gente cada vez más viendo los casos recientes de jugadores que con 17, 18 años ya están asentados en la élite del fútbol español y del fútbol mundial, diría. Cada vez más gente se empieza a interesar por cómo van pues categorías inferiores, juveniles, gente ya de 15, 16 años, y este grupo también muchas veces de que en otros equipos cuesta más que tengan minutos y hay gente con 20, 21, incluso más, que está empezando a despuntar ahora y que es verdad que claro, teniendo el ejemplo a lo mejor de Lamine, que con 17 Claro. años te hace segundo en el Balón de Oro, pues queremos ya que gente con 17, 18 años ya solo los consideramos jóvenes y hay gente ya con 21, 22 que se nos olvida que siguen siendo joven todavía. No lo podías explicar mejor para empezar este vídeo. Antes de empezar a grabar comentábamos que aquí es una lista que va desde los 23 años hasta los 18 y hay jugadores pues que ya están súper asentados en el profesionalismo. Bueno, de hecho están todos asentados en el profesionalismo, pero sí que hay algunos incluso pues bien asentados en equipos top, como es el Barcelona. De hecho, el primer nombre que daremos es prueba de ello. Pero ya veréis que aquí hay un patiburrillo de nombres, porque algunos, oye, pues me interesa saber la opinión de Dani, pues si lo ves asentándose, si lo ves convirtiéndose en uno de los 5 mejores jugadores del mundo en esa posición, o yendo a la selección española en un futuro asentado, o directamente me dice, mira, yo este no lo veo, ¿vale? Va a haber nombres que os van a sonar muchísimo, de hecho si seguís el fútbol es imposible que nos suenen, y otros pues también jugadores de segunda división, o algunos que están jugando en el extranjero, que igual pues no suena mucho, o hace tiempo que no suenan tanto, o que las habéis perdido un poquito la pista porque han ido desapareciendo, pero todavía son muy jóvenes. Pero antes de ir en materia a estos 20 nombres, os voy a pedir desde el cariño que os suscribáis. Ya somos 900 suscriptores y me encantaría llegar a los 1000 antes de acabar el año. Sobre todo si no es la primera vez que estás aquí pues viendo cualquier vídeo de cualquier deporte, si no es la primera vez incluso que comentas. Me sale mucha gente en las estadísticas pues que no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la sexta vez que están aquí, pero todavía no están suscritos o suscritas, así que por favor suscríbete, ayúdame a llegar a esos 1000 suscriptores antes de acabar el año. Y poco más que decir, aquí pues podéis encontrar actualidad y vídeos como este de jóvenes, ya sea pues de todo lo relacionado con la selección absoluta, categorías inferiores, deporte individual, deporte minoritario, a nivel de clubs como es el día de hoy, siempre el lado masculino, femenino. Ayúdame a crecer y a ser un miembro más de la comunidad. Dicho esto, Dani, ¿empezamos? Adelante, vamos con ello. Venga, primer nombre que ya decía que os va a sonar a todos y todas. Gerard Martín, 23 años, lateral izquierdo, aunque desde hace muy poquito central en el Barça. ¿Por qué pongo a Gerard Martín? Pues hombre, de esta nueva jornada es un jugador que sí, que el año pasado apareció por primera vez en el escaparate blaugrana. Es un jugador que acabó disputando pues partidos importantísimos como la final de Copa, partidos contra el Madrid, hizo una muy buena eliminatoria contra el Inter y ahora, pues bueno, le vemos ocupar esta posición de central que tiene muy buena pinta. A Flick le encanta jugar con un central diestro y otro zurdo, más aún con la marcha de Íñigo Martínez, y me interesa
Dani, saber, ¿tú ves a Gerard Martín consolidándose en el Barça, sobre todo con Flick, teniendo en cuenta que es central zurdo? ¿Le ves llegando a la selección? ¿Le ves siendo un central de referencia en España o en Europa? Sí, yo creo que el problema que tenía Gerard Martín es que, claro, jugaba en una posición en la que tanto en el Barça como en la selección, ese lateral izquierdo, tenían sitios ocupados. Yo creo que la posibilidad de ir a la selección, yo creo que la veía imposible, aún siendo el titular del Barça, porque De La Fuente tiene claro sus dos laterales izquierdos que él quiere. Entonces, en esta nueva posición de central izquierdo, que yo creo que sí que se puede asentar, por lo menos, digamos, en el corto o medio plazo, es decir, por lo menos en esta temporada, no creo que el Barça haga ningún gran desembolso por un central en el mercado de invierno, contando con la baja por salud mental, por lo que se ha apuntado de Araujo, se reduce en menos. Falta ver si cuando se recupere Frenkie y se asiente un poco el centro del campo del Barça, Eric García vuelve a bajar otra vez al puesto de central o no. Pero sí que es un jugador que le gusta mucho a Flick porque le aporta esa salida de balón que lo estamos viendo en estos últimos partidos, cómo tiene esa posibilidad de coger y poder filtrar y romper las líneas. Tal vez la primera línea de presión, que yo creo que es la más importante para equipos como este, de que puedan recibir los Pedri o incluso los delanteros cuando bajen a recibir el balón. Y yo creo que esa posibilidad se la está dando Gerard Martín. De momento, hasta verano, yo creo que se puede seguir asentando en ese puesto de central izquierdo. Veremos ya en verano, porque sí que es verdad que se está apuntando mucho la posibilidad de traer un central y ahí a lo mejor se frenaría un poco, pero sí que es verdad que puede ser una buena noticia para él las oportunidades que está teniendo ahora. Muy correcto lo que comentas, Dani. Yo sobre todo recuerdo a Gerard Martín, pues que el año pasado, obviamente, como debutante en el primer equipo del Barça, pues empezó con algunas dudas. Incluso recuerdo equipos como cuando fuimos a Balaidos, por ejemplo, que el rival pues buscaba mucho el lado de Gerard Martín, pero obviamente pues era su primer año. Es un jugador que también físicamente puede evolucionar mucho y yo creo que tiene una oportunidad de oro, sobre todo en la era Flick, que veremos cuánto dura la idea Flick, el modelo de juego Flick y demás. Vamos a avanzar con otro central del Villarreal, 23 años, Rafa Marín, que el año pasado pues ganó el Scudetto con el Nápoles. Ahora no me viene a la cabeza la importancia que tuvo o los minutos que tuvo Rafa Marín con el Nápoles, pero yo creo que el Villarreal es un equipo muy propicio para que se siga progresando como jugador. Sí, tuvo un rol un poco parecido al que podemos encontrar este año del Villarreal, un equipo con muchas, al final, variantes en esa posición. No tenía un rol de titular, pero sí que es verdad que tuvo bastantes minutos, como yo creo que le está pasando ahora también en el Villarreal, que el hecho de que ahora mismo estén jugando 3 competiciones, la Liga, la Champions y la Copa, le daba muchas posibilidades de rotación y está en ese momento en el que se está disputando los puestos de central. No está muy asentado tampoco como super titular, pero está teniendo bastante buenos minutos y sí que veremos, sobre todo porque yo creo que de cara a bastantes años le veo siguiendo en el Villarreal, pero sí que puede ser que se asiente como uno de los mejores centrales de la Liga Española. Buena pinta. A ver, igual es un caso Pau Torres, la verdad. A mí, por ejemplo, Pau Torres nunca fue un central que me acabó del todo, ni siquiera en la época que iba con la selección. Me parece que tenía cosas muy positivas, pero hablando en selección española nunca dije, ostras, con Pau Torres de titular, a no ser que tenga alguien muy consolidado al lado, como fue el caso, por ejemplo, de Marchena, que a mí la verdad siempre fue un central que nunca me pareció ni mucho menos de nivel alto, pero a no ser que tuvo a su lado a un Puyol en la Eurocopa, pues eso, a no ser que vaya acompañado de un central muy top. Que claro, en ese momento estaba Laporte como central top, pero 2 zurdos y demás. Vamos a ver, pongo este símil porque bueno, en su día era un central del Villarreal también muy espigado, del que se esperaban muchas cosas, pero bueno, cada uno es un caso diferente. Vamos ahora con un jugador que está ilusionando mucho en Galicia, Jeremai Hernández, extremo izquierdo, 22 años, del Deportivo de La Coruña. Sí, yo creo que sin duda es uno de los jugadores que más le sonará a la gente por todo el bombo que lleva arrastrando, ya no solo esta temporada, sino también en el tramo final. Es un jugador que ha sonado sobre todo muchísimo en el mercado de traspasos, que ha rechazado todas las ofertas, muy buenas ofertas para jugar competición europea en Portugal y se ha decidido quedar con el Depor y parece que va a ascender, así que yo creo que seguirá y al final es la estrella de un equipo en segunda, pero es que yo creo que podría ser titular en más de la mitad de los equipos de primera división. Ojo, eso ya es decir, eso ya es decir.
Es un extremo, la verdad, que son de estos de que ahora se echan bastante en falta, que se dicen que recibe mucho el balón y se atreve y sobre todo es mucho miedo para los laterales, que cuando coge el balón no le vas a ver dar un pase atrás fácil, siempre va a intentar sacar algo y muchas veces lo saca y es un jugador que yo creo que porque está en segunda división, si este jugador estuviera en primera división o en otra liga internacional, muy probablemente ya habría recibido alguna llamada de la absoluta. Lo Pero leí es que mucho en comentarios, en diferentes vídeos de otros canales de YouTube y demás que pedían la presencia de Jeremiah y demás. Sí. Es joven, 22 años. Algún extremo más no nos vendría mal para la Roja, porque sí que es verdad que tenemos dos pedazos extremos como Nico Williams y Lamine Yamal. Luego está pues Ferran Torres, Jeremy Pino, Brian Zaragoza, etcétera. Pero bueno, más allá de los titulares, bueno, luego también Baena, también que te puede jugar también esa posición. Pero más allá de los titulares, oye, por ahí pueden haber diversas opciones. Vamos a pasar también al Villarreal, un jugador que está muy de moda, Alberto Moleiro, 22 años, centrocampista. Es un jugador que, según salió Pedri de Las Palmas, asumió ese rol de las llaves del equipo, del joven ilusionante y a pesar del año pasado de estar en un equipo que al final acabó descendiendo, yo creo que fue de lo más positivo del equipo. Al final estaba claro que un jugador de ese perfil no iba a estar en segunda. Llega este año al Villarreal, le cuesta un poco asentarse, los primeros partidos no fue titular y tuvo un rol bastante suplente, apostó por el canadiense, por Buchanan, pero ya estamos viendo los últimos partidos como está siendo importante, sacando él puntos en los últimos minutos y es un jugador que para mí al final era el sustituto perfecto de Alex Baena, tanto por perfil y encima por precio. Fue un negociazo que hizo el Villarreal y a mí me parece que pues, del perfil de lo que ha pasado con Baena puede pasar con Moleiro 1 o 2 años más en el Villarreal, que sea ya definitivamente la estrella consolidada del Villarreal y que venga un equipo y te diga, mira, 70, 80, ¿cuánto quieres? ¿90 millones? Totalmente, totalmente. Yo lo veo. Además, está teniendo una progresión muy lógica, entre comillas, también Las Palmas. Pues siempre ha sido isla de centrocampistas talentosos. Sí. Acordémonos de Valerón, acordémonos de Pedri. Mira, igual un jugador que igual tampoco pues llegó a este nivel tan excelso, pero también fue un muy buen centrocampista. Roque Mesa, pues ahora está el caso de Alberto Moleiro y alguno más que me dejaré. Está Nico Paz, que aunque no sea con España porque está en Argentina, él nació en Canarios, o sea que es otro canario. Sí. Y bueno, si nos vamos a más canarios, David Silva. Sí, obviamente, David Silva. ¿Cómo olvidarse de uno de los mejores centrocampistas de la historia de nuestro fútbol? Pero estoy totalmente alineado contigo que Alberto Moleiro en 2 años perfectamente puede dar el salto a un equipo top de Champions. Sí. Si las cosas no se tuercen, obviamente aquí todo esto es muy volátil, pero sí. Totalmente y que el Villarreal alineado contigo con lo que dices. Y que el Villarreal tiene un buen proyecto, que no digo que no, pero al final a un club con más nombre, que tenga ya el objetivo. Al con final buen gusto para los centrocampistas también el Villarreal. Sí, para sí, el fútbol de Moleiro. Es que tiene mucho sentido Las Palmas, Villarreal y luego. Pero el próximo, yo creo que paso que puede dar es irse a un club que tenga esas aspiraciones de ganar liga, a lo mejor no en España, pero en otra, de ganar liga, de luchar la Champions. Total. Avanzamos con Mikel Jauregizar, 22 años, del Athletic de Bilbao, también centrocampista. Van a haber muchos centrocampistas al final. España es país de centrocampistas, donde más destacamos. Sí, aquí este es un perfil no tan acostumbrado al que a lo mejor tenemos en España. Es un perfil un poco box to box, que puede ocupar una posición en el doble pivote, tener una función más defensiva. Mikel Rico de turno, tipo Mikel Rico, un poco, que corría muchos kilómetros. Claro, pero tiene esa ventaja también de yo le veo con más olfato goleador, con más llegada al área, con mejor disparo. O sea, al final es un jugador que dentro de lo que es la filosofía del Athletic, para mí es el que está llamado a ser el mejor centrocampista durante los próximos años por el perfil que tiene. Yo creo que va a ser insustituible, ya lo es con esta edad, y si sigue en el Athletic va a seguir siendo estrella, pero es que al final yo veo que cualquier equipo así de perfil europeo de Champions se puede interesar en este jugador porque está llamando mucho la atención y no me extrañaría. Todo esto siempre está cogido muy con pinzas. Al final yo creo que la lista de la Fuente está como muy fija, pero si cambia el seleccionador o cambia el ciclo, llamémoslo como quieras, que
que después del Mundial quiera buscar nuevos, creo que es un jugador que vamos a ver siempre en las listas de España. Carlos Álvarez, media punta del Levante de 22 añitos. Es un jugador que sale de la cantera del Sevilla, da el paso al Levante por el problema que pasa con muchos filiales de la primera ref se te queda corta y no tienes minutos en el primer equipo, te vas a un club de segunda y es una de las piezas artífices del ascenso, ya no solo por meter el gol que da el ascenso al Levante, sino que al final se convierte en un jugador clave. Y aunque no está siendo ahora mismo un buen momento de la temporada, tuvo un muy buen inicio, pero ahora en general Levante, que encima han cambiado de entrenador, veremos qué rol tiene ahora con el nuevo entrenador, pero es un jugador que al final es muy desequilibrante y yo le veo que es un jugador que se le queda pequeño, un club de tabla baja en España. Creo que podría ser un jugador que, yo que sé, ponte el caso de que se le vaya a un club La Hoya y pague 80 millones por Moleiro, que diga al Villarreal, pues mira, Carlos Álvarez. Aunque juega más por banda derecha y Moleiro más por izquierda, pero es un jugador, pues típico perfil de jugador de banda que va cayendo al centro. Vale. Que no es fácil de defender para el lateral porque, claro, empieza en la banda, pero es un tío que va a ir al centro a mover el balón. Muy interesante el perfil este. Damián Rodríguez, 22 años, centrocampista también del Celta de Vigo. Un Celta de Vigo que desde que llegó el año pasado el nuevo entrenador, a mí la verdad que me está ilusionando y me está haciendo recordar a ese Celta de años mozos que alcanzó Champions. Hablo obviamente de la época dorada con los Mostovoy, Gustavo López, Carping, aunque en ese momento de Champions ya no estaba, etcétera. Jesuli también, muy buen jugador, etcétera, etcétera. Sí, al final Giraldez, que es un entrenador que viene de la cantera. Del Madrid, yo ¿no? Había estado previamente de la sí, cantera. venía él, había entrenado al juvenil, había entrenado al Celta Fortuna, entonces da el salto al primer equipo y claro, al final apuesta por jugadores que él ha entrenado, que son de su confianza porque él ha entrenado cuando tenían 17, 18 años y al final son jugadores que se le han devuelto. No es fácil la apuesta. Yo creo que ahí tienen la suerte de tener un jugador como Aspas que da esa experiencia, pero va a costar esta temporada también con competición europea. Pero es un jugador que yo creo que ahora mismo es verdad que no le está costando mucho mantener regularidad en el Celta, pero sí que creo que al final puede asentarse en un equipo de este perfil de tabla media en España. Y no le veo... Yo creo que no le veo llegando a lo mejor incluso ni a debutar con la selección absoluta, pero sí que le veo un perfil de hipotético que a lo mejor una temporada despunta y un club paga 40-50 millones por él. Vale, típico Crystal Palace de turno. Creo sí, que no llegó a pagar tanto por Jeremy Pino, que pagó 20-30 millones, pero igual... Creo que al final mínimo 30 creo que se fue, pero no sé si llegaron a 40. Ahora no sé, también como tampoco le vendrá de 10 millones a la Premier. Pero bueno, entiendo el perfil que comentas. Avanzamos con un jugador que esta pretemporada, pues obviamente, como buen canterano del Madrid, o si fuese el Barça, pues diría lo mismo, pues ha estado en boca de todos, con exageraciones como que tenía que ir a la selección, obviamente, pero es un jugador que, quieras o no, también al haber despuntado en esta pretemporada e inicio de temporada con el Madrid, te tengo que preguntar por él. Es Gonzalo García, como ya os podéis imaginar, la mejor cantera de España para sacar delanteros, obviamente, y que, como todos preveíamos, pues poco a poco ha ido perdiendo protagonismo, pero que tiene que estar en esta lista, Gonzalo García. Sí, Gonzalo es un jugador que yo que le llevo siguiendo mucho tiempo, desde cuando estaba en el juvenil, es un jugador que tú le ves jugar en el campo y no es un jugador que intervenga mucho con el balón, que tú le veas a lo mejor muy desequilibrante, que destaque mucho, pero es un jugador que luego al final acababa y te metía un gol. No sabías cómo, pero un partido promedio suyo y te había metido 2 goles. Acaba bota de oro juvenil hace 2 años, con el Castilla también máximo goleador, y claro, llega la pretemporada, tiene ese buen momento y claro, te empiezas a ilusionar. Yo creo que también el madridismo, porque hace muchos años que no saca un canterano que tenga oportunidades en el primer equipo. Encima Xabi Alonso, que se supone que iba a dar más oportunidades a los españoles. Te ilusionas, pero es verdad que, como comentas tú, yo creo que ha perdido toda esa proyección que se podía tener. Pero es lógico, yo me acuerdo, sí, por edad, jolín, del
boom de Portillo, y luego pues su carrera pues ha sido la que ha sido, que al final también, Sí. si lo analizas como tal, pues ha sido una carrera en primera durante muchos años y demás, pero yo me acuerdo que tuvo esos partidos que marcaba mucho. Gese también tuvo Sí, esos sí, sí, meses, Gese. tal. No, O sea, Gese de hecho se llegó a sentar hasta la lesión, estaba sentado dentro de lo que era el primer equipo, Y luego pues entre pues una mezcla de vida personal Sí, muy mal llevada con la deportiva, lesiones y alguna sí, que se otra truncó ahí. decisión, mucha rotación también de equipos, pero bueno, es que Sí, después del Madrid se fue al PSG. Quiero decir que en el Madrid ha habido muchos delanteros sí, que han hecho mucho ruido, como Sportillo en su día, Soldado, que luego Soldado ha tenido muy buena mm, carrera, a mí Negredo, a mí de todos estos sí, delanteros centros de los últimos años me quedo con Negredo de lejos, yo que sé, incluso sí, gente los como últimos, Aranda, Ricky, es que muchos delanteros centros la cantera del sí, sí, Madrid, no, ya no te hablo de los míticos de nombres ilustres como Raúl Hugo Tragueños, que ya es sí, sí. demasiado obvio. Recientemente es que le está costando porque son jugadores que destacan mucho en categorías inferiores y luego le cuesta dar el salto en la élite, porque yo me acuerdo del caso Mayoral, que sigue siendo el máximo Ostras, goleador. claro, Mayoral. Mayoral sigue siendo el máximo goleador histórico de la Youth League, de la Champions juvenil, Raúl pero de no del. Tomás también, otro Sí, sí, o nombre, sea, ¿sabes? son Es que muchos está jugadores. plagado. Al final yo veo que Gonzalo, creo que no lo van a hacer porque tampoco está sonando mucho en invierno. El que va a salir parece que es Hendrik, pero creo que lo mejor, más adecuado hubiera sido una cesión a un perfil de equipo de media tabla Ya, yo para también lo él, creo. de España, para seguirle diariamente y que hubiera tenido esos minutos, porque ahora al final es verdad que está en el primer equipo, pero creo que los minutos que se le están dando en los últimos partidos no son buenos para que luego al final de temporada hay muchas veces que analizas en base a las estadísticas y dices, ha jugado 300 minutos, sí, pero es que ha salido, el otro día salió en un descuento, Ya, poco puedo hacer ahí. totalmente. También, obviamente, que hemos hablado de delanteros Sí, centros de la cantera del Madrid, Morata, ¿sabes? sí, Sin ir más Morata. lejos, que también la temporada previa a su fichaje pues, de 80 millones por el Chelsea, del que luego, pues, pobrecito, arrastró tanto Sí, y demás, pues esa temporada que ganaron Champions, sus números respecto a partidos sí, como titular fue realmente impresionante. Y me acuerdo también hubo mucho hype con Morata. Al final también es lo que tiene el gol. El gol ilusiona sí. y siempre será así. Por eso pasamos ahora a otro delantero centro, Samu Omorodion, que bueno, que está en Sí. el. Va con la selección. Creo que a la última convocatoria no fue. Está en el Oporto, marcando muchos goles. Sí que es verdad que bueno, que es el clásico delantero que tú lo ves y la movilidad justita, rematador. Tiene algo, bueno, algo de regate, tiene. Corte muy tradicional, muy físico, obviamente. Hay dudas respecto a si puede dar ese pasito más arriba en cuanto a equipos de Champions. Y eso Sí. que el Oporto a nivel, es un histórico de la Champions, ya no solo por las dos Champions, sino porque es un equipo que si tú vas a su campo te Sí. puedes llevar 1, 2 y 3 y 4 sustos, y que en Europa League históricamente también es muy fuerte. Pero yo tengo dudas. Yo de entrada es un jugador que digo que me llevaría al Mundial, pero tengo mis dudas sobre si puede dar ese paso adelante de un equipo todavía más top que el Oporto, o volver al Atlético de Madrid y petarla. Sí, bueno, yo le voy a llamar Samu Agehogwa, que ha decidido cambiarse así el apellido para ponerse el de su madre. Vale, vale. Así que, pero bueno, Samu, creo que el problema que tiene es que es un jugador, me recuerda mucho al perfil Morata, de que puede hacer grandes cosas con balón, sin balón, pero que a la hora de necesito gol a lo mejor no aparece. Y creo que es un jugador que tiene muchísimas jugadas así, tanto en el Oporto como en su temporada cedida en el Alavés, de muy bueno creando jugadas, Sí. muy bueno regateando, pero a la hora de meter de mano a mano, ahí es donde flojea. Y claro, en un perfil yo creo que de cara, por ejemplo, al Mundial, veo muy difícil que pueda ser titular. Entonces, en un perfil suplente de vas perdiendo o vas empate, necesitas gol, le puedes sacar también por su físico. Al final es un jugador corpulento para ganar algún remate de cabeza en un córner, Para bajar en un balones, un centro, poco para bajar. tipo Llorente contra el Oporto en esos octavos Sí, de final del Mundial. Lo estamos imaginando. pero para mí es que la gran duda, y es lo que me genera, es ese olfato goleador, que parece que tiene como la pólvora mojada, Ya. y de decir, necesitamos gol, ¿de verdad creo que este jugador nos puede aportar gol en el corto o medio plazo? Yo creo que no. Para mí ese es el gran problema que tiene, que Vale. le falta ese gol. El día que afine a puerta, para mí puede ser uno de los mejores delanteros que podemos tener en España, pero de largo. Muy alineado con lo que dices. Vamos a pasar a un central, Cristian Mosquera, que estuvo en el oro olímpico. 21 años en el Arsenal, año pasado en el Valencia.
¿Cómo vemos el futuro de Cristian Mosquera, que ahora está en el equipo líder de la Premier? Yo tengo... Obviamente tiene una competencia feroz ahí Sí, en el Arsenal, ya solo por está tema claro que saliva. allí es imposible que sea titular y yo tengo el gran miedo, que cada vez lo voy teniendo más grande, de que, aunque haya estado en categorías inferiores con España, decida ir a representar a Colombia, ya que en España a día de hoy es que no es que sea titular, es que no se le está llevando. Es verdad que es difícil de justificar a nivel deportivo que vaya, porque no está siendo titular en el Arsenal, pero es un jugador que, si tú tienes un poco de ojo como seleccionador, ya no solo como seleccionador, sino también como estructura deportiva, decir, vamos a convocar a este jugador, vamos a hacer que juegue, que debute, y de cara a cuando se vaya a lo mejor otro equipo o cuando haya alguna baja de los centrales del Arsenal y juegue, tenerle atado, porque Ya, como Huxen, vamos, hace 4 días. Sí, porque al final Huijsen cuando era un muy buen central, pero también se toma muy rápido la decisión, como se ha hecho muchas veces, de hacer que debute pronto para atarle, para decirle, no, tú queremos que estemos con España y te obligamos a estar con España. Creo Caso que Munir, Caso Boyan Kirkic y un largo sí, etcétera. al final creo que es un perfil de un central que para mí en el Valencia era Sí. impresionante. Creo que al final es verdad que no destacas mucho porque es una defensa que vas a encajar muchos goles, de un equipo que está peleando por el descenso. Creo que para mí no debería de haber ido a un equipo como el Arsenal a ser suplente. Creo que debería de haber dado el salto a un equipo de Europa, a lo mejor no de Champions, pero de Europa League o de Conference, y haber establecido un poco como titular, pues no sé, por ejemplo, en el caso de España, pues el Villarreal, el Betis, algún perfil así de que juegues en Europa, que te asientes, pero para mí era un central que yo pensaba que no, a lo mejor para 2000, no sé si 26, pero para mí 2030 tenía que ser el central titular de la selección española. Totalmente, totalmente. Vamos a ver, es muy pronto como todos, pero sí, está con un poco de frenazo ahora. Vamos con Pello Canales, 20 años, está en el Racing, centrocampista también, y si no me equivoco está cedido por el Athletic Club. Sí, al final, mira, antes cuando hablaba de Jaureguizar dudaba si para mí va a ser el mejor centrocampista, porque yo a este chico que le conozco desde el segundo año de juvenil en el Athletic Club, me parece un perfil, sí que es un perfil más llegador, un perfil casi rozando en media punta, sigue siendo organizador, pero casi media punta, y muy buena decisión otra vez de cederle a un equipo que está luchando y donde está siendo importante en el Racing de Santander. Para mí es un jugador que yo creo que el año que viene, visto también el bajón que está dando Sánchez en el primer equipo, para mí es un jugador que el año que viene sí o sí tiene que estar en el equipo del Athletic, y no me extrañaría que incluso se gane el puesto de titular, porque es un jugador que tiene muy buena visión, tiene muy buen disparo desde fuera del área, o sea, al final es una amenaza para el rival en ese sentido, y veremos, ojalá sea así, pero yo creo que es un jugador que incluso en unos años también estará en la selección española. Atrevido, me gusta este atrevimiento. Vamos ahora con Jesús Rodríguez, que ya ha debutado con la selección. Otro extremo de la factoría del Betis. 20 añitos y bueno, ahora está en el proyecto mediático del Como, podríamos decir, Sí. con Cesc Fábregas. ¿Qué tal lo está haciendo Jesús Rodríguez ahora en el Como? Para mí es el paso natural que hablaba de Cristian Mosquera, para mí es el que ha dado Jesús Rodríguez. Que a lo mejor es verdad que en ese sentido puedes decir que ha dado un paso atrás porque ha salido de un equipo de Europa para irse a un equipo que no, pero claro, al final ha pasado de no tener un rol de titular a irse a un equipo donde sí tiene ese rol de titular. Y creo que de momento se está sentando, que no es fácil. Sí que es verdad que yo considero que se ha tenido muy bien en elegir la liga italiana, que es una liga donde yo creo que se puede asentar bastante, donde puede tener muchas oportunidades y donde Cesc Fábregas, por suerte, está apostando mucho por los jugadores y el talento español. Y yo creo que sí que es verdad que es un perfil muy parecido a los extremos que tenemos en España, de ese perfil de encarador, de regateador, de rápido. Pero bueno, oye, pues es verdad, aunque sea el mismo perfil, si en algún partido alguno de tus extremos está cansado, pues sacarle en el 70-80, ya te digo yo que al lateral no le va a hacer mucha gracia tener que defender. Vamos a ver de cara al Mundial, oye, porque está, lo que hemos comentado antes, que fuera de los dos titulares que está muy claro, yo creo que habrá alguna sorpresita al final, porque sí que es verdad que parece que llevamos muchos centrocampistas y demás, la posición de media punta es bastante indiscutible para los Olmo, Fermín, pero luego además pues a veces ponemos a Pedri, que si también Mikel Merino puede combinar con ser delantero centro, este falso 9 o un 9 rematador, pueden haber sorpresitas.
Avanzamos ahora con un lateral derecho, que también puede jugar en el lateral izquierdo. A mí la verdad que me ilusiona mucho, sí que es verdad que atrás defensivamente tiene que mejorar mucho. Se llama Héctor, se apellida Ford, es del Barça pero está cedido en el Elche y tiene 19 años. Sí, es un jugador que cuando sale empieza a despuntar en la categoría inferior del Barça, coincide con la generación, digamos, que ahora está destacando, la generación dorada, los Lamine, los Cubarsí, los Bernal. Al final es un jugador que destaca mucho en categorías inferiores. Tiene ese problema de típico lateral que ofensivamente es muy peligroso, pero defensivamente se le ven muchas carencias. Sí. Eso está claro. Y creo que esta cesión encima a un Elche que está saliendo muy bien, que está jugando a un juego parecido al que podemos encontrar en España, al que a lo mejor le gusta en el Barça por el estilo de Der Sarabia, es verdad que le está costando un poco asentarse porque creo que Álvaro Núñez le da un perfil, es justamente lo contrario, un perfil defensivo, pero sí que por ejemplo ese partido a lo mejor que la gente ve más contra el Real Madrid, creo que realizó un gran partido, creo que se está empezando a asentar y es un jugador que para mí, yo pensaba que de aquí a unos años iba a ser titular en el Barça. No sé cómo estará eso, pero yo sí que le veo, a lo mejor no de titular, pero en un perfil suplente. Creo que en la selección, con la retirada que habrá seguramente después del Mundial o en un par de años de Carvajal, creo que más allá de Pedro Porro y a lo mejor Marcos Llorente, que no es un lateral derecho puro, al final es sí, como un Eric García, un multiusos. Claro, creo que ahí va a haber como una variante que te puede dar también Héctor Ford y al final veremos si consigue dar ese paso adelante. Ya no tanto este año, que yo creo que puede ser que sí que esté progresando, pero ya de cara a un año o dos que se asiente en un equipo ya competitivo de Europa o incluso en el Barça, aunque sea de rol suplente. Yo cuando hablamos de laterales, se juega, obviamente es un lateral izquierdo, pese a que Héctor Ford puede jugar también en el izquierdo, es más derecho, pero me acuerdo mucho de Grimaldo, que se fue muy prontito, también creo que en ese momento tenía pues a Jordi Alba muy asentado, se hablaban maravillas de Grimaldo, se fue al Benfica. Entre comillas, un poco nos fuimos olvidando, excepto a los que somos más apasionados del fútbol y seguimos mucho. Luego sonó mucho que si podía volver a la liga, se fue al Leverkusen y luego en el Leverkusen la ha acabado de partir, ya no solo ganando la liga, sino yendo con la selección, que se presumía como el más titular por encima de Cucurella. No nos olvidemos que esto es así, se presumía como el lateral izquierdo titular, Grimaldo, porque Cucurella ese año no venía a hacer el gran año como con el Brighton. Luego al final la apuesta ha salido de lujo, ha salido también la apuesta que jugadores como Valde, Álvaro Carreras, pues parece que es inamovible, pero bueno, por eso digo que calma, ¿vale? Yo también tenía entendido que no había empezado de la mejor manera en el Elche, pero calma que esto es muy largo. Continuamos con John Martín, central de la Real Sociedad. Yo este verano en categorías inferiores lo vi, tiene 19 años y a mí me gusta mucho John Martín. No sé cómo lo ves tú. Yo me acuerdo de categorías inferiores que, claro, por su edad, la pareja de central que hacía era con Cubarsí. Claro, imagínate sub-16, pareja John Martín Cubarsí. A mí me pareció un central que sobresalía mucho. Iba muy adelantado a su generación. Siempre, aún siendo cadete, ya era titular en el juvenil de la Real Sociedad, perdón. Sí, más de uno se va a enfadar, tío. Sí. Aún siendo juvenil en el B y en el C de la Real Sociedad. Y es verdad que este año hubo algún momento, yo me recuerdo un partido contra el Español en casa que le costó, tuvo un par de fallos en la salida, cometió un penalti tonto. Coincidió justo también que se fue con la selección al Mundial, pero ahora ha vuelto a recuperar esa posición de líder en la zaga. Encima Zubel ya ha tenido lesiones, pero creo que se está sentando y creo que para mí que al final es un central que a lo mejor en 2-3 años, pues de esta camada de vascos, de Laporte, de Íñigo Martínez, de jugador ahora Vivian. Sí, exactamente, puede jugar de lateral derecho, Vivian en un momento dado. Claro, al final tienes ese perfil, yo creo que puede ser, no sé si llegará a ser el titular, habrá que ver en ese momento. No, pero para convocado mí irá seguro, yo aquí me mojo, yo lo veo convocado al 90%. Y yo creo que es típico perfil de central en España que si sigue en la Real o en un... O sea, no me sorprendería que otro equipo español, pues de los grandes, vaya por él. Pero que al final me parece que puede ser ya no te digo en 5 años, te digo a lo mejor en un año o dos, si la Real Sociedad tira el paso adelante, seguramente lo sería ya.
uno de los mejores centrales probablemente de la competición. Sí, y a mí, por ejemplo, siempre me ha sorprendido tanto protagonismo y tan buena carrera por parte de Lenormand, que me parece un buen central, pero no como para estar tan asentado en la élite, tanto de la selección como del Atlético de Madrid, que al final es equipo élite. Sí que es verdad que la Real Sociedad no empezó de la mejor manera la temporada, se va a ir recuperando y demás, porque al final tiene equipo para ello. Pero a mí la verdad es que es de los jugadores que más me pone los pelos de punta, positivamente hablando. Continuamos con Pablo García, otro extremo de la cantera inagotable de extremos del Real Betis Balompié, insisto, 19 añitos. Sí, es un chico que si antes hemos hablado de Jesús Rodríguez, hace un poco esa función que tenía y esos minutos que podía tener el año pasado Jesús Rodríguez, los está cogiendo él, que ya debutó el año pasado, sobre todo porque el Betis no sé qué últimamente qué le pasa, que cogen muchas lesiones los extremos y tienen la oportunidad de debutar, y Pablo García siempre ha sido los últimos años la perla de la cantera bética, máximo goleador de la historia de la división juvenil de España. Son 3 temporadas que estuvo rindiendo a máximo nivel, aún no siendo un 9, meter 50 goles son palabras mayores. Totalmente. Entonces es un jugador que veremos las oportunidades que tiene en el Betis, porque hay muchos clubes muy interesados en ficharle, se le relacionan siempre con que los grandes clubes le quieren fichar, aunque sea luego cederle. Para mí es un jugador que creo que lo que deberían de hacer es cederle a un equipo de segunda división, un Mirandés, por ejemplo, que es un equipo acostumbrado a formar así jugadores jóvenes, y que vaya cogiendo minutos, porque a mí me parece que es un jugador que cuando llegue el momento que tenga 21, 22, creo que ya puede estar en la élite del fútbol español, en selección, incluso no me extrañaría que en un club grande. Claro, una de las posiciones de extremo, a día de hoy por lo menos, está agenciada para Antony. Y luego, pues Jesús, que ha decidido pues coger el proyecto del Como de Cesc Fábregas. ¿Qué diferencias ves, ya que comparten posición entre Pablo García y Jesús Rodríguez en cuanto a características? Jesús Rodríguez sí que me parece el extremo promedio que puedes imaginar de España, de regatador, de jugador. Pero Pablo García sí que le veo... Es más un Joaquín, entonces, por hacer el símil fácil con un extremo de toda la vida, que era un regateador al principio. Podríamos decir que sí. Y yo a Pablo García le veo en un prototipo de extremo que puede jugar de media punta, de 10, de falso 9. Vale. O sea, tiene esa variante. Este año creo que fue en el europeo con España, metió 4 goles en un partido contra Alemania. O sea, es un jugador que para mí tiene mucho más gol que Jesús Rodríguez. Creo que puede jugar en más posiciones, que creo que eso es una variante que eso le puede ayudar. El problema es, al final, que en el Betis yo voy viendo y al final media punta, es verdad que Isco está con lesiones y ya la edad, pero es una posición que se te cierra, Antony por la derecha. Es verdad que el hecho también de que el Betis esté jugando varias competiciones, que no solo se centre en Liga, le permite poder jugar en alguna más, pero es un jugador que para mí, yo creo, sobre todo, no me extrañaría que a lo mejor incluso ya no vaya a los Juegos Olímpicos porque ya esté en otro panorama, pero si va, para mí puede ser una de las estrellas de España si consigue clasificar la selección, que yo creo que va camino de ello, pero podemos verle como una de las grandes estrellas que puede llevar a España a ese equipo en Los Ángeles. Y luego, que por lo que comentas de sus características de juego, es muy propicio para él tener a alguien como Manuel Pellegrini también en el banquillo. O sea que todo esto suma. Entonces, mira, tenía ahora otro jugador, pero como son de la misma edad, voy a alterar cambios, porque también es un extremo izquierdo, pero este me encanta, ¿eh? Ex del Barça, también puede caer mucho al medio y no me extrañaría nada en un futuro verlo en la media punta, un estilo Dani Olmo, que empezó de extremo, ahora está más en la media punta, pero puede jugar también en el extremo. Como decía, ex cantera del Barça, ahora en el Mallorca, 19 años, y está teniendo un impacto bastante bestia en primera división. Jan Virgili. Este chico le ficha el Barça el año pasado para el juvenil, le ficha de la cantera del Nastic. El Barça el año pasado, para la gente que no lo conozca, gana todos los títulos, gana el triplete a nivel juvenil. Y este es uno de los chicos que más destaca, o sea, llama mucho la atención, ya no solo en España, también al final, al ganar la Champions juvenil, llama la atención. ¿No se llama Youth League? Sí, se llama Youth League, pero bueno,
yo lo solo para la gente así que por si acaso no lo entienden y para llevar un poco más el símil, pero pues sí, esta competición, la Youth League, donde pues están las mejores canteras, todos los equipos Champions pues están ahí, más los campeones nacionales de cada país que no hayan clasificado sus equipos a Champions League, pues también, y al final es un tío que destaca muchísimo. Claro, esta irrupción hace que con la selección sea clave, y claro, llega el dilema del Barça de que al final, si tú por un jugador que no sabes qué rol va a tener puedes sacar algo de dinero, creo que no es mal negocio el que ha hecho al final el 50% de los derechos, y sobre todo ves a un equipo como el Mallorca, que sabes que lo importante cuando tú, ya sea cesión o sea una venta con derechos, lo que quieres es un jugador que vaya a un equipo al que vaya a tener oportunidades para que pueda explotar, ya sea para repescarle tú o para que si le vendas ese club saques un montón de dinero sin tú haber vendido a ningún jugador de tu plantilla. Y cada jornada que va pasando con el Mallorca, yo creo que ya diría que incluso para mí es la estrella del Mallorca, el jugador clave, desborde. Yo creo es que al final es el extremo puro que estamos viendo en España de Lamine, de Nico Williams, pero claro, al final, pues oye, si te sale, yo prefiero que te salgan 50 a que te salgan 2, así, porque tienes muchas variantes y es un jugador que probablemente por la temporada que está haciendo, si jugara en un equipo de Europa, de Champions o top de, probablemente ya estaría en la órbita de la selección. No creo que vaya al Mundial, pero es un jugador que hablamos siempre de esa época post-mundial, que si hay algún cambio, pero pues en ese duelo con Moleiro, con Jeremy Pino, jugadores así del estilo, para mí el año que viene no va a seguir en el Mallorca, no sé si estará en el Barça, si el Barça le venderá a otro club, pero yo creo que es un jugador que se está viendo que está para pelear por ser titular en un equipo top. Sí, totalmente de acuerdo contigo. No sabemos si será en la Liga Española, pues lo hemos repetido igual demasiado, pero un Villarreal siempre es muy apetecible, claro, tiene un estilo muy hermanado con el Barça. Está la Premier también. Yo aquí me mojo, pero con mucha seguridad que Jan Virgili está destinado a ir un grande, más pronto que tarde, más pronto que tarde. Y ahora voy a decir un jugador que anteriormente hablábamos de los 9 del Madrid y parece que el Barça saca un 9 puro de mucha proyección, pero que ya ha ido un grande, aunque es su segundo año, su protagonismo está siendo pues muy discreto, sí que en Europa League tiene mucho más protagonismo. Se habló de que se iba a ir, no recuerdo si al Aston Villa, al West Ham, pero hubo una lesión y al final finalmente pues el Chelsea pues lo ha retenido. Obviamente estoy hablando de Mark Guiu, 19 años, un delantero centro puro, de esos que lo ves jugar y parece más de la cantera del Madrid, unas condiciones físicas espectaculares, también raras para un jugador de aquí, un rematador puro, con las dos piernas, con la cabeza, y que yo creo, honestamente, que se tiene que estar tirando de los pelos, más aún viendo pues que Lewandowski le quedan 4 días, ¿sabes? Y aquí pues jugadores como Pau Víctor teniendo más protagonismo, Jutgla en su día, pues yo jugadores como estábamos antes, Jan Virgili o Mark Guiu, yo los veo por encima a día de hoy. Sí. Claro, al final el problema que tuvo el Barça con Mark Guiu fue un jugador que de hecho la primera vez que debuta con el Barça mete un gol que significa la victoria contra el Athletic Club en casa. El primer toque que hacía en toda su vida, o sea que... Toca, el primer balón que toca es para dar 3 puntos al Barça en casa. Y claro, fue un jugador que luego es verdad que perdió mucho protagonismo, que es normal, que al final era un jugador muy joven en un equipo que estaba peleando por la liga. ¿Qué pasa? Que claro, te llega al Chelsea, te dice, oye, que te voy a pagar, pues iba a decir el triple, pero yo creo que te pagaba 10 veces más que el Barça. Sí. El Barça aún así hace una oferta y tal, pero el otro RQR, acabamos de fichar a Lewandowski también y... No sé si bien mal asesorado, no lo sé, la verdad. Al final el Chelsea otra cosa no, pero dinero le sobra. Cada año tiene 20.000 canteranos repartidos por el mundo en el banquillo y demás, ¿sabes? Es un poco su cultura de club desde hace años. Paga la cláusula que fueron 6 millones y claro, testimonial. La verdad que no es testimonial. Y lo que comentas tú, se llegó a ir cedido. Se llegó a ir cedido al Sunderland. Lo que pasa es que justo después del partido, juega un partido, se lesiona el delantero que había pagado el Chelsea y revocan la cesión porque iba a estar sin delantero suplente
toda la temporada, o sea que vuelve al Chelsea para ser pues en ese perfil de delantero suplente, que para mí es un delantero muy bueno, destacaba mucho, en categorías inferiores del Barça era de los 9 que más destacaban, que yo creo que esa es un poco la pendiente que tiene el Barça, sacar un buen 9, que es yo creo que la posición que más le cuesta sacar en la cantera. Históricamente ninguno hemos sacado, algunos Sí. que tenían proyección como Sergio García, Bojan Kirkic, y no han acabado siendo ni muchísimo menos nueves de área como tiene toda la pinta que es Mark Yu. Dongu también era otro que tenía mucha Sí. pinta. Y al final, pues yo, para mí la solución es que ya sea... Yo es que ya ni cesión, es que se vaya del Chelsea a un equipo al que vaya a jugar. Creo que es un perfil para muchos equipos de zona media alta de España. A lo mejor para Europa no sé todavía porque no tiene tanta experiencia en primera división, pero para un equipo de media tabla o baja de España, Sí, perfectamente. O de la Premier también. Sí, yo digo más en España porque yo creo que es más interesante que también que vaya conociendo un poco más del fútbol español, Ya. ¿sabes? Y que así también está un poco más en el radar de los seleccionadores, de los equipos grandes de España. Pero sí, perfectamente la Premier. Es además que es un delantero que se adapta bastante a la Premier. Totalmente, además, ya te digo, en el plano general, a mí Mark Yu me parece un perfilazo y un jugador que a no ser que la cabeza o las malas decisiones le acaben pasando factura como fue un Sergi Samper en su día, que al final se fue muy pronto creo que a Corea, un Deulofeu que sí que tuvo buenos minutos en clubs, pero más de segundo escaparate, pero que al final no acabó de ser ese, parecía que iba a ser un extremo top a nivel mundial, a no ser que vayamos por esos caminos, que siempre puede ser, tiene un perfil para ser 9, pues igual de un nivel Negredo, de entratería, soldado. No lo sé, aquí al final estamos jugando también, pero tiene un pintón. Como pintón tiene el siguiente que también se llama Marc, es de la cantera del Barça y está jugando este año, viene una lesión muy fea. Marc Bernal, 18 años, zurdo. A mí me parece un escándalo este chaval, me parece un prodigio. Era probablemente siempre se decía, se llevaba la comparación encima pues de la cantera que venía, de que era el futuro Busquets. Tal cual. Sobre todo el año pasado tiene una irrupción, los dos primeros partidos con Flick, que se hablan maravillas de él, que Flick le da mucha confianza. Es verdad que era un Barça con bajas, que no estaban todos los titulares, pero apuesta por él. Y el problema es esa lesión, un año fuera, y lo estamos viendo también que está pasando con Rodri, que muchas veces habla del cruzado, que a lo mejor podemos decir un año fuera, sí, pero no es volver, que pasa justo un año como si fuera un cronómetro y ya vuelves normal. Tardas mucho en adaptarte, creo que están teniendo mucha paciencia con él porque además es un chico muy joven, que también tiene ese desarrollo físico todavía que está creciendo, sobre todo ahora después de la lesión. Esta nota tiene que crecer más y a nivel físico ya destaca mucho, ¿sabes? Para mí es un jugador que lo primordial es que vuelva a recuperar la confianza, porque al final estar mucho tiempo fuera ya no es fácil de gestionar para un futbolista, pero si vuelve a recuperar lo que hemos visto tanto en categorías inferiores como en esos pocos partidos que pudo jugar en el primer equipo siendo clave, yo creo que es un jugador que puede estar llamado a ser esa posición que ahora ocupa en el Barça Frenkie de Jong, que la selección está ocupando Rodri, Zubimendi, y que al final es un jugador que puede ser top mundial si recupera el nivel que había demostrado. Que es probable que a lo mejor después de esta lesión no lo vamos a ver, que luego también es siempre pasa que una vez te rompes el cruzado es más probable volvértelo a romper. Si las lesiones lo evitan, yo creo que es un jugador que podemos estar muy contentos de que sea español y de verle muchos años jugando con la selección. Totalmente, es un jugador que a nivel técnico, táctico, me parece un privilegiado. Ya el año pasado con 17 años. Es un jugador que a nivel físico es un privilegiado. Es un jugador que tiene una zurda espectacular, que quieras o no, oye, pues siempre, ahora que jugamos con el doble pivote, pues te puedes sentir mejor si juegas un zurdo y diestro, igual que los centrales, que a Flick le gusta mucho. De ahí pues tanta protagonismo, además de por todo lo que puede ofrecer Íñigo Martínez, y ahora está puesta, para mí acertada, que comentábamos antes, Gerard Martín. Y a partir de aquí me parece muy acertado lo de seguir yendo poco a poco, porque este chaval obviamente es un perfil que no tiene
tienen nada que ver, pero juegan en la misma posición que Marc Casado. Pero dicho esto, para mí es un jugador que le da 1000 vueltas a Marc Casado, que es muy bueno en su rol y que lo veo titular indiscutible, ¿eh? Indiscutible, si todo va como tiene que ir. A nivel técnico y a nivel de calidad hay pocos jugadores en España y en el mundo con esa edad que tengan esa calidad. Sí, esa visión de juegos, una madurez, unas decisiones, ¿sabes? En fin. Vamos a seguir con el siguiente porque me emociono. También del Barça. Centrocampista, como no, cantera del Barça. Kim Junyent, 18 años. Sí, Kim, diríamos que ha sido el sustituto de Bernal en las categorías inferiores del Barça. Si Marc Bernal al final no consigue ese hueco en el primer equipo, no me extrañaría que sea Kim el que lo ocupe. Es un jugador que como anécdota, y así hablamos un poco de la inteligencia y de la visión que tiene, con 10, 11 años era campeón de España de ajedrez. O sea, un jugador que era muy bueno, muy inteligente en el ajedrez. Eso nos indica también que lo es en el fútbol. Y es un jugador, probablemente no sea tan pivote, digamos que sea un poco más box to box. Me recuerdo un poco ahora actualmente, llevándolo un poco a España, pues yo creo que o a Pedri o a Zubimendi, así del estilo de que te puedo ocupar esa posición algún partido de pivote, pero si tiene que colaborar en ataque lo hace. Tiene bastante buen gol las veces que ha tenido que tirar. Para mí es un jugador que veremos, no sé cuánto tardará, no sé cómo será el proceso de si en el Barça, si cedido, si vendido, porque al final yo creo que eso es lo más difícil de adivinar. Para mí es un jugador que cualquier club que quiera tener un centro del campo potente de aquí a 10 años tiene que moverse por él. Y acabamos con un lateral izquierdo, o sea que es una posición que vamos muy sobrados a día de hoy, porque encima son jóvenes. Sí. Incluso Grimaldo todavía está en una edad óptima. Grimaldo, Cucurella, Álvaro Carreras, Alejandro Valde, Gallá todavía está por ahí dando goletazos. Y si nos ponemos a rascar encontraríamos algo más. Bueno, Gerard Martín. Sí. Da Vinci, 18 años del Getafe, repito, lateral izquierdo. Sí, el problema, al igual que con Bernal, es la lesión que ha tenido. Le vamos a ver fuera toda la temporada. Y es verdad que había empezado con protagonismo en Bordalás. Sí que es un sistema de juego que a lo mejor nos podía venir bien que estuviera, porque tampoco tenemos ese perfil a lo mejor de lateral en un perfil de un equipo más defensivo. Tal vez Cucurella está más acostumbrado a ese perfil de jugar muchas veces, ya no, este año no tanto, pero muchas temporadas, tanto en el Chelsea y en el Brighton, también ha tenido paso en el Getafe, de jugar con esa línea de 5 defensas. Sí. Al final yo creo que el problema que tiene es el que comentabas tú, que la posición de lateral izquierdo tiene muy overbooking. Hay un montón de nombres, todos muy jóvenes. Casi todos. Que te puede jugar ahí. Bueno, no juego de lateral izquierdo, pero creo que en algún momento también te podría jugar. Sí, en algún partido sí que ha llegado incluso a jugar de lateral izquierdo. Y es que al final tienes perfiles distintos, perfiles más ofensivos, perfiles más defensivos. Tú lo normal es que te puedas llevar en una convocatoria 2 laterales izquierdos. Si quieres contar, por ejemplo, pues a un Eric García o Gerard Martín, que si van como central te pueden hacer las veces de lateral izquierdo, pero es que solo entran 2. Vivian de turno igual también puede tirar de polivalencia, puede jugar de lateral derecho, sí. Vivian, ¿sabes? Es que estamos hablando de que a día de hoy, para situar a la gente, si el lateral izquierdo de la selección española no están entrando en la convocatoria, el lateral izquierdo titular del Real Madrid y del Barça, que son dos de los mejores equipos que hay en el mundo. Eso no había pasado en la vida, ¿eh? No. También eso habla un poco bien de la Fuente, que no le pese el equipo en el que juegan. Él apostó desde el principio por Cucurella. Yo me acuerdo que hubo muchas dudas cuando se apostó por Cucurella. Porque y le parecía que era un puesto para Grimaldo. Venía a hacer la gran temporada con el Leverkusen. Cucurella había tenido un primer año dubitativo en el Chelsea. Se había pagado también una cantidad ingente de dinero porque solo había hecho un temporadón en el Brighton. Venía a hacer buenas temporadas obviamente en el Getafe y en el Eibar. Y en el Barça tenía el tapón de Jordi Alba. Pero el tiempo le ha dado la razón. Cuando arrancó la Eurocopa y vimos el primer partido de Cucurella titular, estoy convencido que el 99% de la gente pensaba, ¿dónde está Grimaldo? Pero es que el partido contra Croacia, esto es el fútbol también, ¿sabes? Sí. Estas 4 acciones, acabas con la portería a 0 y él está acertado en defensa, porque tiene acciones en defensa providenciales y también en ataque. De hecho, acaba dando el pase de Oyarzabal en la final y encima el chico tiene una carisma y una forma de ser pues que enganchan. Pues todos somos de Marc Cucurella, ya está. Sí, la verdad
verdad que sí. Totalmente. Óyeme, Dani, ya está, estos 20 nombres. Saldrán más nombres de cara al futuro. También quiero hacer un vídeo de la lista que creemos que va a llevar Luis de la Fuente y la que creemos que debería llevar si todos estuviesen sanos. Este va a ser uno de los próximos vídeos que haré. Ya la gente se le viene a la cabeza nombres como Joan García, que se irá a Carvajal, Eric García mismo, etcétera. Samu, también que comentábamos, el delantero del Oporto, que me has dicho que se ha cambiado el apellido, pero eso no he querido comentarse su apellido. Sí. Además, en fin, luego está el tema de Isco también, hay mucha gente que le hace ilusión. En fin, el centro del campo, como siempre España, overbooking, y esa plaza ahí en los extremos que parece que si Brian Zaragoza igual tiene espacio, Jeremy Pino parece que se está sentando, y un largo etcétera. Lo más importante es que, porque ya estamos, cada vez que nos vamos acercando al Mundial ya entramos en terreno de lesión larguilla, ya adiós Mundial. Y ahí ya bueno, un Jan Virgilio o un Jesús Rodríguez, ojo, Sí. Yo, es que Jan Virgili no me extrañaría que incluso algún equipo haga algún movimiento en el mercado de invierno. Porque para mí es que es un jugador de un equipo de Europa que le esté costando mucho con los extremos, que diga, voy a por él. Sí, totalmente. 19 años y a día de hoy el precio de mercado, no sé cuál es. Bueno, más que el precio de mercado, la cláusula. Creo que era una cláusula de, no sé si eran 20 millones o algo así. Vamos, es un caramelito, igual que Rashford, hablando de extremos. En el Barça creo que la opción de compra, no sé si obligatoria que tenemos, es de 35 millones, una cosa así. Que siempre criticamos al Barça la forma de negociar los fichajes. Oye, pues al César lo que es del César, con Rashford, a nivel de edad, nivel top europeo y demás. Vamos, un tío que, gracias al Barça, si todo va bien, va a acabar yendo a la selección cuando os parecía desterrado, ¿sabes? Sí. En fin. Una vez más, mil gracias, Dani, y estamos en contacto, ¿vale? Nada, un placer. Un abrazo, adiós. España es el gol de Iniesta en Sudáfrica. Los 40 puntos de Gasol contra Francia. Nadal ganando el partido del siglo. O la antorcha olímpica iluminando Barcelona. Pero también es Lidia Valentín levantando el mundo, Carolina Marín rugiendo, Cravioto ganando por una milésima, o Kiko Martínez noqueando contra pronóstico. Nos encanta lo de siempre, pero no venimos solo por lo de siempre. Ayuso sprintando, Sandor golpeando, Chicusa marcando, Paula dominando, Alcaraz brillando, Aldama matando, Peleteiro volando, Antía remando, Lamín reinando. Suscríbete, porque si compite por España, aquí lo contamos.